Sí, sí, ¿Sí? comprendí. Ok, cuando necesites de traducción, avísame, ¿dale? Ok, gracias. Porque ahora, Fabio, vas a hacer una introducción, después tú empiezas y ahí vamos a hacer preguntas y abrir para charla y si necesites de algo, acá estoy. ¿Dale? Gracias. Sí. Entonces, muchas gracias, Alfonso, de nuevo. Es muy bueno tener usted acá con nosotros. Alfonso es maestro, profesor en Puebla, México, parte del grupo de John Holloway y parte del marxismo abierto ahí. Y tiene también un profundo diálogo con la teoría crítica, Boston y la crítica del valor y la crítica del valor disociación, decisión. ¿Sí? Este ciclo sobre el sujeto, la crítica del sujeto, tiene también Hobson de Fortaleza como uno de los organizadores, pero Hobson ha sido vacunado ayer, está malo y no viene hoy, pero creo que viene como en 2 semanas para la charla de Georgie de Madrid. Y muchas cosas también podremos hablar con Georgie y Hobson en 2 semanas, entonces Alfonso se puede venir en Georgie, puede ser bueno para que continuemos la charla, ¿sí? He hablado con usted un poquito ya, pero eso no es como un seminario académico muy formal, ¿sí? Entonces, después de tu ponencia, siéntase como en casa libre para hacer tu ponencia, cuánto tiempo necesitas, y después vamos como charlar, faremos preguntas, pero no solo, hay también comentarios, y después vemos como organizamos, a depender de cuántas preguntas, se hacemos algunas preguntas, usted contesta más comentarios, preguntas, y organizamos juntos, ¿sí? Y Débora, muchas gracias, Débora, de nuevo. Débora también es parte acá del grupo y conoce muchos de nosotros, y yo he demandado que ella nos ayudase para hacer la traducción para Alfonso solamente de las preguntas y comentarios, pues creo yo que podremos compreender si Alfonso habla despacio, ¿sí? Por favor, si puede hacer la ponencia un poquito más despacio do que estás acostumbrado, eso sería bueno. Y si las personas acá no comprenden lo que Alfonso nos dice, entonces se puede preguntar, creo que después de todo, pero creo que va a caminar bien, ¿sí? Entonces, usted tiene la palabra, Alfonso, por favor. De nuevo, muchas gracias. Creo que algunos de nosotros hemos leído tu texto, como es mi caso, y hay cosas importantes para debatermos y charlarmos después. Y es un placer y es muy bueno que también traga críticas al valor decisión y que hay todo a ver, ¿sí? Con nuestra discusión, con que nos interesa, y tenemos en común la crítica radical del capital, con la visada, ¿sí? Mirando la destruição desta forma de sociabilidade. Então, o debate, a discussão, a charla crítica é para nós outros central em este caminho, ¿sí? Então, muitas graças, muito bueno estar de novo com você. Seja bem-vindo. Gracias, Fabio. Primero me gustaría darles un saludo a todas y a todos. Un fuerte abrazo desde acá de Puebla. Me alegra mucho estar aquí con ustedes, virtualmente, aunque seas. Espero que pronto se acabe esto y podamos ya vernos cara a cara.
escribí mi ponencia para poder hablar más lentamente, porque si solo hablo, me dejo llevar, cuando sienta ya es muy rápido. Pero en caso ustedes, igual, a veces uno no se da cuenta, sientan que voy muy rápido, por favor, con toda confianza, me detienen. Y bueno, también quiero agradecerles a los que hayan leído el texto. Es muy importante para mí conocer lo que ustedes piensan. Y bueno, este es un texto que se publicó a inicios de este año en la revista Constelaciones, revista de teoría crítica, cuyo editor es Jordi Maiso, que ya estará pronto aquí con ustedes en 2 semanas, como dice Fabio. Y pues bueno, para comenzar, no quisiera tanto repetir lo que dice el texto, sino que tratar el tema, los temas del texto desde otro punto de vista y poder explicarles también las motivaciones para escribirlo. Eso me parece muy, muy importante. Me gustaría comenzar diciéndoles que desde hace algunos años he tenido principalmente 2 intereses teóricos. El primero, la teoría crítica de Theodor Adorno, que me parece que Adorno da la posibilidad de criticar radicalmente el conocimiento, incluso el conocimiento crítico, en el sentido de que una teoría crítica no está protegida de la dominación por el hecho de criticar el capitalismo. Esto me parece importante. La teoría de Adorno nos permite entender la relación entre la estructura del pensamiento moderno y el capitalismo, a través de su crítica al concepto y a la identidad. Además, hay un aspecto que me parece fundamental en el pensamiento de Adorno, ya que existe un impulso en él, en su obra, por desbordar los saberes singulares, en el sentido de que es una reflexión sobre el saber mismo, que da la posibilidad de colocar en relación los distintos saberes y el problema de la identidad. Esto me parece fundamental. Para Adorno, el principio de identidad domina el pensamiento moderno en su conjunto, y yo concuerdo con esto, y en este sentido es crítica del conocimiento. Esta crítica del conocimiento no se orienta a la contemplación, esto es importante, hay un impulso hacia la emancipación y la transformación a través de darle fuerza precisamente al pensamiento, abriéndolo y buscando entender por qué el mundo aún no se ha transformado y si es posible aún que esta transformación suceda. Bueno, un punto de partida para profundizar la crítica es su obra más importante, Dialéctica Negativa. Este es mi primer interés, que les hablaba, que he tenido 2 intereses fundamentales en los últimos años. Mi segundo interés, no menos importante que el primero, es buscar profundizar y comprender las potencialidades y los límites de las lecturas contemporáneas de la obra de Marx. Me refiero en específico al marxismo abierto, la teoría de Moshe Postone y la crítica de la disociación del la cual ustedes conocen muy ampliamente. Desde mi perspectiva, estos proyectos teóricos son hasta hoy los más relevantes para comprender el capitalismo en la actualidad y dar cuenta de las posibilidades de su transformación. Al mismo tiempo, creo que son una potente crítica al trabajo específicamente capitalista. Si me permiten ustedes, les voy a comentar brevemente las experiencias personales que me han motivado en este segundo interés. Me parece importante decirles esto. Me gustaría comenzar diciendo que desde que inicié mi formación en el doctorado hasta mi trabajo como profesor aquí en Puebla, he tenido una gran influencia del marxismo abierto, en especial de John Holloway y Werner Bonhoeffer. Sin embargo,
para mí es muy importante evitar una visión dogmática de una perspectiva teórica, evitar rigidizar un enfoque, cosificarlo, que como ustedes saben, a veces suele suceder cuando uno ha sido formado dentro de un determinado enfoque. Y bueno, para mí mantener a raya el dogmatismo es fundamental, y es fundamental mantener a raya este dogmatismo a través de la crítica y abrirse a nuevas perspectivas. Así que durante el doctorado comencé a estudiar Tiempo, Trabajo y Dominación Social de Postone. El libro me produjo una fuerte impresión y me parece una teoría de una enorme riqueza y potencia, que a mi modo de ver debe continuar estudiándose. La perspectiva de Postone de que las transformaciones actuales deben fundamentarse en la comprensión del núcleo del capitalismo y de su dinámica histórica me parece clave, esto me parece central. Bueno, en 2017 tuve el gran gusto de hacer una estancia con Postone en la Universidad de Chicago, justo un año antes de su muerte, y realmente esta estancia fue bastante provechosa para mí. Ahí en Chicago conocí al colega de ustedes, Daniel Mansione, querido amigo, y él me habló de la obra de Robert Kurz y de Roswitha Scholz. Yo no sabía nada de la crítica del valor, y menos de la crítica de la disociación del valor, ya que en México, aún hoy, son poco conocidas. Espero yo que esto pueda cambiar muy pronto. También en Puebla hizo su estancia Carolina, que está acá, Carolina González, y su investigación tenía entre sus principales referentes a Kurz y a Scholz. Comencé a leer a Kurz y a Roswitha, a Trenkle, entre otros, y sus perspectivas realmente me parecieron muy relevantes e interesantes. Me interesó mucho sus críticas a la noción de lucha de clases, que también está esta crítica que hace la crítica del valor a la lucha de clases, se puede entender como una crítica al marxismo abierto, que precisamente tiene como punto nodal la lucha de clases. La teoría de la disociación del valor de Roswitha realmente me parece que abre nuevos caminos para la crítica de la sociedad, y su crítica a Postone es muy, muy interesante, ustedes la conocen muy bien. Ella sostiene que la perspectiva de Postone es fundamentalmente androcéntrica, no sé si esto se entiende en portugués. Sí, ok. Y por lo tanto ahí encuentra su límite. Este punto me parece central. Y incluso me ha interpelado fuertemente. Es muy importante. Ahora bien, me parece que para comenzar a comprender las lecturas contemporáneas de la obra de Marx es importante dar cuenta de las experiencias históricas que comparte. Es decir, hay una constelación histórica específica en la cual surgen estas nuevas lecturas de Marx y tiene que ver con el colapso de la Unión Soviética, el ascenso del capitalismo neoliberal y la crisis del movimiento obrero mundial, principalmente. Tiene que ver con los cambios históricos de finales del siglo XX que significaron una crisis sin precedentes para la teoría de Marx y la idea de emancipación humana. Sin embargo, dentro de esta crisis del marxismo y de transformaciones históricas profundas que pusieron realmente en cuestión la capacidad del sujeto para transformar la sociedad, surgieron en los 90, en un lapso de poco más de una década, obras muy relevantes y controvertidas también que buscaron reinterpretar el capital y actualizar la teoría crítica de la Escuela de Frankfurt. Bueno, me refiero al colapso de la modernización de Robert Kurz, a los 3 volúmenes que salieron del marxismo abierto, a Tiempo, Trabajo y Dominación Social de Postone y A Cambiar el Mundo sin tomar el poder de Holloway, que salió un poquito después, digamos, de los 90. Esto me llamó muy fuertemente la atención, ya que la década de los 90 se suele ver como una década un tanto oscura en cuanto al pensamiento crítico, lo cual es cierto,
Tal vez también porque en esa década se publicó el famoso y desafortunado libro de Fukuyama, El fin de la historia. Pero al parecer esa década tuvo sus brillos también, digamos, no fue tan oscura. Aquí me gustaría aclarar que con el término nuevas lecturas de Marx que utilizo en el artículo, no busco hacer una relación directa con la llamada nueva lectura de Marx frankfurtiana. No busco hacer esta relación. Es decir, ustedes saben, el proyecto teórico que surgió en la década de los 60 y que fue desarrollado principalmente por Alfred Schmidt, Backhaus y Reichelt. Y en la actualidad, pues Michael Heinrich se encuentra muy vinculada a ella. Esta lectura de Marx de hace más de medio siglo ya no es nueva. O sea, me parece que ya no es nueva. Le quedó el nombre, lo entiendo, pero ya no es nueva. Sin embargo, debo aceptar que el nombre me inspiró y lo retomo en plural y de modo general para referirme, como ya dije, al marxismo abierto, a la teoría de Postone y a la crítica del valor. En el caso del artículo así lo coloqué. Claro que ahora pensándolo es la crítica de la disociación del valor. Me pareció que este nombre podía articular muy bien estas perspectivas. Y ya que esas lecturas de Marx, esas reinterpretaciones, sí me parecen nuevas, al menos más nuevas. Y nuevas en el sentido de una ruptura teórica y práctica con las interpretaciones de Marx que dominaron durante el siglo XX, con el pensamiento postmarxista y con el camino que tomó la teoría crítica con Habermas y Axel Honneth, que es terrible realmente. Además, las nuevas lecturas de Marx, si me permiten seguirlas llamando así, ofrecieron un punto de vista muy distinto para comprender y valorar la caída del comunismo y la crisis del movimiento obrero. Y muy importante, dieron cuenta de las nuevas formas de lucha anticapitalista. Bueno, en este sentido, aquí en México fue muy importante la reflexión de Holloway, que tuvo como punto de partida también la experiencia de lucha zapatista. Además, me parece que tanto el marxismo abierto como la teoría de Postone y la crítica de la disociación del valor se pueden considerar como un intento de reapropiarse y actualizar la teoría crítica de la Escuela de Frankfurt. Esto para mí es muy, muy importante, central. En ese sentido, digamos, mi proyecto actualmente, mi proyecto de investigación es buscar potenciar la teoría crítica clásica a través de las nuevas lecturas de Marx y al mismo tiempo potenciar estas lecturas a través de la teoría crítica. Espero que esto sea posible. Ahora vienen los problemas, ¿verdad? No es tan sencillo. ¿Cómo reflexionar sobre ellas en conjunto? Sobre sus potencialidades y límites. Esto es lo que apunta el artículo que ustedes leyeron. De modo más específico es cómo reflexionar de modo global sobre perspectivas teóricas distintas y que incluso en diferente medida son contrapuestas y también podemos usar la palabra antagónicas. Reflexionar sobre ellas, ¿verdad? Sin yuxtaponerlas, sin mezclarlas o produciendo una síntesis al estilo Parsons o Habermas, lo cual me parece un error. Tampoco pensé que podía ubicarme desde una de estas lecturas para entender a las otras. Es decir, por ejemplo, partir del marxismo abierto para comprender a Postone o a la crítica de la disociación del valor, creo que realmente no hubiera llegado muy lejos con eso. Si mi intención era realmente abrirme a las potencialidades de estos enfoques. Y también, como ya les he dicho, comprender sus límites. Esto es para mí muy importante, comprender sus potencialidades y también comprender sus límites. En el artículo he sostenido que estos límites tienen que ver con el pensamiento identitario. Así que para intentar reflexionar sobre las nuevas lecturas de Marx, me pareció fundamental el pensamiento de Adorno.
Bueno, aquí voy a hacer una pausa, todo bien, está bien esta velocidad, ¿se va entendiendo? Ok. Bueno, sigo entonces. Así que para reflexionar sobre las nuevas lecturas de Marx, como le he estado llamando, me pareció fundamental el pensamiento de Adorno. Ahora, ¿cuáles son los temas centrales que trato en el texto? Número 1, el marxismo tradicional. Me parece que es un tema que requiere seguir repensándose con mucha profundidad. ¿Qué quiero decir con esto? Es buen punto de partida lo que ha dicho Postone. El marxismo tradicional es una crítica, se puede caracterizar como una crítica desde el punto de vista del trabajo. Y Kurz manifestó en su momento que precisamente no se puede criticar al capitalismo desde su propia sustancia. Esto es importantísimo. También es interesante lo que dice el marxismo abierto, que el marxismo tradicional es un marxismo que toma como punto de partida la dominación objetiva para pensar la transformación del mundo y que subestima la fuerza del sujeto como contradicción interna al capitalismo. Todo esto es muy importante como punto de partida, pero desde mi perspectiva es fundamental no dejar de lado el problema de la identidad. Me parece que el marxismo tradicional también se ha constituido a partir del principio de identidad. Yo creo que este principio de identidad tiene que superarse si se quiere una teoría crítica radicalmente distinta. Creo que sobre este punto Roswitha Scholz ha tomado en serio este problema. El problema de la identidad me parece que lo ha tomado bastante en serio. Otro tema que me parece importante es la idea de una teoría crítica autorreflexiva, que tiene que ver con la crítica a la ontología. Una teoría autorreflexiva debe tener en cuenta la especificidad histórica de su objeto y ser tratada como parte de la realidad social en la que existe. Es decir, la teoría misma es históricamente específica. No podemos pensar la teoría de Marx como una teoría de la historia de la especie humana, sino que es una teoría específica de la modernidad. Bueno, pero esta mirada de la especificidad histórica de la teoría no me parece suficiente. Ese es un tema que intento desarrollar. También me parece que hay que reflexionar sobre la especificidad histórica de la estructura del pensamiento mismo, el cual sostiene la teoría. Aquí me refiero a lo conceptual y a la lógica a partir de la cual se despliega. Esto es muy importante. Y dialéctica negativa me parece que juega un papel aquí importante, ya que tiene precisamente una potente crítica al pensamiento identitario. También busca romper con la lógica tradicional y su principio de no contradicción, que a mi modo de ver se convierte en una camisa de fuerza para el pensamiento, principalmente para el pensamiento crítico. La crítica de Adorno al concepto intenta mostrar que el pensamiento también es un modo de existencia de las relaciones sociales capitalistas. Entonces, me parece que la idea de una teoría autorreflexiva puede profundizarse aún más. Bueno, un tercer tema que está ahí presente en el artículo es la relación entre estructura y acción, entre sujeto y objeto. Es un tema muy complejo. Para mí es muy complejo y es un problema que me parece difícil de resolver y no sé si se podrá resolver satisfactoriamente. Ahí es donde ubico mi crítica a la interpretación de categoría de capital en Postone y Kurz y también a la interpretación de categoría del capital en el marxismo abierto, como lucha de clases. Yo creo, bueno, intento comenzar a avanzar en este problema con el concepto de sociedad de Adorno, que me parece un concepto que ilumina bastante la relación entre estructura y acción o la relación entre sujeto y objeto.
El concepto de sociedad de Adorno, que se encuentra desarrollado, recordarán ustedes, precisamente en un texto que se llama Sí, Sociedad, que por cierto Adorno termina de modo tan melancólico, con tanta duda, y tiene como objetivo, digamos, articular la relación sujeto-objeto sin identificar el uno con el otro. Para Adorno, esto es importante, la sociedad tiene un carácter dual, no reductible a los momentos de esa dualidad. Es decir, la sociedad tiene tanto un momento objetivo que hace referencia al modo en que los sujetos en el capitalismo se encuentran entrelazados, un tipo de interacción que no omite a nadie, es totalizante y que mantiene frente a las personas un cierto grado de autonomía. Y ejerce también presión apenas soportable sobre las personas. Bueno, también el concepto de sociedad de Adorno tiene este momento subjetivo que significa que la sociedad se compone de individuos que producen la sociedad y ejercen una contrapresión sobre la sociedad. Digamos, según Adorno, esto es importante, la sociedad no es la mera suma o aglomeración de individuos, ni algo absolutamente autónomo situado sobre los individuos, sino que posee en sí simultáneamente ambos momentos. Se realiza solo a través de los individuos, pero en tanto relación social no puede reducirse a ellos. Y por el otro lado, tampoco puede ser concebida como un concepto superior puro existente en sí, digamos. En ese sentido, por eso Adorno enfatiza la idea del carácter dual de la sociedad. Así pues que el concepto de sociedad de Adorno es lo que me abre la posibilidad de intentar, porque este es un intento, de intentar articular los dos momentos sociales, el objetivo y el subjetivo. Y me parece que a mi modo de ver, me parece que en Kurz, en Postone y en el marxismo abierto aparecen por separado. Es decir, se identifica con uno de los dos lados de la sociedad. Bueno, sin embargo, ya voy terminando, me parece que en este punto las perspectivas de Postone y Kurz sobre el sujeto no son, sobre el capital, no son para nada infértiles, sino que sí nos dicen algo sobre este momento objetivo de la sociedad. Igual el tema del sujeto en el marxismo abierto me parece que aún nos puede decir algo sobre la relación entre sujeto-objeto en la sociedad. Y bueno, yo me quedaría hasta este punto. Traté de hacer un resumen de los puntos centrales para que no fuera tan pesado escuchar el español, no sé, y se pudiera tratar de ahondar en las preguntas. Así que gracias, Fabio, y aquí en este punto me quedaría yo. Bom, então está aberta a palavra, quem quiser fazer uso da palavra, por favor, aí. Só pedir para quem for perguntar para o Alfonso, ou fazer em português, que faça isso de maneira devagar e pausando, né? Porque a Débora vai traduzir para o castelhano, para o espanhol, para o Alfonso. Então tem que considerar a tradução consecutiva aí. Tá bom? E aí a gente ajuda aí o Alfonso a organizar. Pode ser pelo chat, levantar a mão, não sei. Abrir o microfone e falar. Como sempre, né? Pode falar, Pedro. Caiu da reunião, parece. Ia perguntar, caiu.
Ah, ele caiu, né? Mas eu acho que ele deve ter desligado por necessidades técnicas para viabilizar. Ó, Né? voltou. Vai lá, Pedro, a palavra é sua. Buenas tardes, muchas gracias, Alfonso. Yo no hablo muy bien, pero yo voy a intentar hablar en español si es necesario. Yo puedo hablar en portugués y muchas gracias a Débora también. Muchas gracias, Alfonso, por su texto y también por la charla. Yo tengo una cuestión que es general, pero también tiene relación con los diferentes abordajes, las diferentes maneras de leer la crítica de la economía política y también Adorno. La cuestión es, Adorno tiene una relación de aproximación, pero también de ambigüedad, de irresolución de la recepción de la obra de Marx. Tiene una tendencia a la transhistoricización de las categorías particulares de la sociedad capitalista. Tiene muy pocas pasajes en que Adorno ha hecho referencia a Marx y Schumpeter. Son pasajes muy importantes, pero no tienen un estudio muy sistemático y tiene una serie de cuestiones para las personas que quieren comprender Marx a partir de Adorno. Entonces, la cuestión en general es, Adorno puede ser considerado como el padre de estas teorías. Estas teorías tienen en Adorno necesariamente una referencia en común. Por ejemplo, la relación entre las nuevas lecturas y la producción de Adorno. Es un hecho que casi todo... Alfred Schmidt, Reichelt, Backhaus fueron alumnos de Adorno, pero Reichelt, por ejemplo, habla que él subestima la importancia de Adorno para las nuevas lecturas. De otra parte, Postone, él casi no menciona, no habla de Adorno y es muy crítico a Adorno. Y las otras tendencias que usted moviliza, como el marxismo abierto y la crítica del valor, yo pienso que son dos tendencias que son interesadas en Adorno, pero tienen una comprensión absolutamente contrapuesta. Yo no sé, yo no conozco muy bien Holloway y Bonefeld, pero yo no sé qué tiene de la crítica más profunda de Adorno, porque Adorno ha hecho una cosa que es importante, que no tiene más sujeto revolucionario, no tiene la lucha de clases, no es más la explicación más importante. Entonces yo tengo la duda sobre cuál es la relación entre Adorno también y el marxismo abierto. Yo no sé si usted conoce, pero tiene una entrevista que Postone ha hecho con Álvaro Briales de la España, y donde Briales habla de Bonefeld. Y Postone dice que la idea de la abolición del trabajo proletario es imposible si partes de la categoría de clase. Entonces,
es muy extraño, yo no comprendo cuál es la relación entre Holloway, Bonhoeffer, marxismo abierto y Adorno. Acá en el Brasil nosotros tenemos un representante de esta perspectiva revolucionaria de Adorno, Vladimir Safatli, que hace incluso algunas referencias a Holloway, etc. Y por último, la relación entre la crítica del valor y Adorno. Yo no sé si me parece que para Holloway, Bonhoeffer, el proletariado y la lucha de clase es como la potencialidad del no idéntico. Pero de facto para Roswitha y Kuhn me parece que lo más importante es comprender lo que es presupuesto como lo idéntico, justamente el valor, el trabajo abstracto, y no tiene que hacer una apuesta, en creer en una salida por el no idéntico. Para Roswitha la disociación no es lo no idéntico. Entonces, yo tengo esta percepción que mismo para la crítica del valor, la relación con Adorno es muy tensa, no es de concordancia. Y es esto, muchísimas gracias. Yo, como los otros amigos, tengo también un interés teórico, pero algunas veces tengo la dificultad de ver la posibilidad de tener un acuerdo entre posiciones teóricas tan distintas, que yo no sé si tiene en Adorno un padre común, una misma base, pero muchas gracias. ¿Cómo sería la dinámica? ¿Respondo a Pedro o espero otras preguntas? Sí, podemos hacer como prefieres. Puedes responder. Sí, es que Pedro, has traído, te agradezco tu pregunta, muchísimos temas muy, muy importantes y que requieren explicación. Me gustaría comenzar por la última parte, donde donde hablas precisamente de cuál es la verdadera relación entre el marxismo abierto y Adorno. Esto es importante aclararlo, ya que yo mismo he tenido críticas hacia esta relación. ¿En qué sentido? Me parece que Holloway, Bonhoeffer y en general el marxismo abierto apuntan hacia la idea de no identidad y a tratar de pensar a partir de la dialéctica negativa. Pero hay un problema en su interpretación realmente de la dialéctica negativa y su interpretación de la no identidad. Me parece que uno de los problemas más serios del marxismo abierto es que termina reduciendo todo a sujeto. Es decir, hay una especie de idealismo subjetivo en la perspectiva del marxismo abierto de fondo, que ellos mismos no han sido conscientes de esta reducción, digamos. Es decir, que en el fondo toda objetividad social para el marxismo abierto es sujeto, de tal manera que por eso para Holloway podemos dejar de hacer el capitalismo. Hoy mismo podemos dejar de hacer el capitalismo, lo cual es una perspectiva sumamente problemática y yo no creo que Adorno haya pensado eso. Recientemente hemos visto que realmente el pensamiento de Holloway y del marxismo abierto en general se acerca mucho más quizás al pensamiento de Marcuse. Quizás es más cercano al pensamiento de Marcuse que al pensamiento de Adorno. Digamos, entonces en ese sentido es lo que primero quisiera yo decir, que yo mismo cuestiono esa relación
entre Adorno y el marxismo abierto. Mi intento, digamos, es un intento por repensar globalmente qué ha sucedido en el marxismo hoy. Es decir, tú tienes razón al también criticar a Adorno, que tiene muchas perspectivas transhistóricas, pero me parece que no se puede generalizar el pensamiento de Adorno en este sentido. Me parece que su idea de sociedad sí es específica, sí maneja una idea específica ahí en el concepto de sociedad. Y una idea que es muy potente, digamos. ¿En qué sentido vendría su potencia? En que no reduce, digamos, la sociedad a uno de sus lados, no la hace tanto puramente subjetiva, como en el caso de lo que hablábamos de Holloway, ni pura objetividad, sino que trata de articular a través de la categoría de mediación estos dos momentos. Entonces, a mí, digamos, esta idea de sociedad de Adorno y su crítica del conocimiento es lo que me ayuda a tratar de entender las interpretaciones de Marx. Y yo sé que Roswitha Scholz, en su crítica de la disociación del valor, no pone como lo no idéntico como lo bueno y lo idéntico como lo no idéntico como lo bueno y lo no idéntico como lo malo. Pero sí hay un problema con el pensamiento identitario, digamos. Sí hay un problema con la identidad, digamos. Y Adorno me parece que sí nos permite ir haciendo esa conexión de lo que sucede en el concepto, del proceso social que se refleja en el concepto también, para poder ir superando o tratando de hacer más crítica la idea de lo conceptual, es decir, como esa raíz que hay en el pensamiento. Entonces, creo que eso es central. Y como para terminar mi respuesta a tus preguntas tan interesantes, perdón, lo olvidaba. Postone, sí, Postone tampoco se refiere a Adorno, por ahí se refiere en algunas cosas en Tiempo, Trabajo y Dominación, por ahí dice algunas cosas sobre Adorno, pero para Postone una de las cosas más importantes, fíjate, es que podamos desarrollar una teoría adecuada al mundo contemporáneo. Es decir, que Postone sí le apuesta a que el concepto se adecue a su objeto plenamente, y eso le va a dar la fuerza a la teoría. Ahí no es para nada Adorno, digamos. Y yo sí veo un problema en esto, en esta pretensión, digamos, de completa adecuación del concepto a su objeto. Yo veo un problema en eso, y me parece que Adorno permite criticar esta postura. Nos permite criticar esta postura, pero también las nuevas lecturas de Marx, que yo le he llamado, permiten criticar a Adorno, digamos. Entonces yo estoy tratando de ver si esto es posible. Y bueno, gracias nuevamente. Espero haber contestado y que se haya entendido. Fábio. Alfonso, voy a intentar, quizá por partes, comentar un poquito y quizá vuelvo después, no lo sé. A ver. Creo que hay un problema designar estas leituras nuevas leituras de Marx. ¿Y por qué? Porque esto borra la diferencia de estas leituras y la neue Marx Lecture, la nueva leitura de Marx de Reichert, Backhaus y Heinrich. Ellos sí se dizem venindo de Adorno e tentando aprofundizar como Adorno ha formulado
la crítica del capitalismo, por la crítica de la economía política, volviendo al libro El Capital y todo más. Pero aún mantienen algunas de las formulaciones de Adorno com relação à la contradição base de capitalismo. Como você não vai na nova leitura de Marx, então não logra comparar e como apreender estas diferenças, creio eu, que são muito importantes. Principalmente em Adorno, há algo aún de um abstrato que domina um concreto. Em la nueva leitura de Marx, isso está aí aún mesmo que eles tentam volver hacia a mercancia como a forma social e como eles formulam a contradição em el capitalismo. E creio que em sua formulação isso se mantém. Quando você habla de um sujeito que aún se pode quedar múltiplo, criativo e singular. E quando você solamente formula que, por exemplo, para Boston e para a crítica do valor excisão, a dissociação do valor, a formulação acerca de lo que é o capitalismo é como um objeto e um sujeito automático. Porque para eles, há uma outra leitura de Marx, desde a mercancia e desde a produção que é muito distinta da nova leitura de Marx. A contradição não é solamente entre sujeito e objeto, pero está em el doble de la mercancía e em el doble del trabalho. E, consequentemente, como em el capítulo 1 del Capital, aí já está a contradição entre sujeito e objeto. Quando se produz mercancia e se troca e se consome mercancia, a relação entre sujeito e objeto é contraditória e está expressa em el doble de la mercancía e em el doble del trabalho, que não é solo o abstrato del valor. E em el texto, e agora intento darle a oportunidade de explicar um pouquinho mais, sim? Em tu texto, não se trata do que é a contradição del doble de la mercancía e del doble del trabalho para estes autores. Solamente que eles estão com um pensamento identitário e eu creio que isso, para mim, não se confirma. E em Roswitha e em Kurtz, da crítica do valor e excisão, mais aún, porque a contradição entre valor e excisão e pensamento, uma teoria aberta que há que se reformular conforme a contradição em processos se desenvolve, é muito importante, há como que 16 anos, desde a ruptura com crises, e central no pensamento deles. Pero temos que volver um pouco sobre a contradição para estes autores. Porque o concreto, que acá aparece como o múltiplo, a criação e tudo mais, o concreto em el doble de la mercancía e do trabalho para estes autores é uma abstração já. E é, mesmo que não seja Fabio, como que... no entendí lo último, ¿es una abstracción? Abstracción. Sí. Abstracción. Ah, abstracción. Abstracción, disculpe. Sí. Bueno, adelante. Sí, disculpe. El concreto, que no está tematizado en su texto, aparece como el múltiplo, el creativo, lo que el abstrato subsume y domina.
para ellos son creados en esta sociabilidad y son negativos, son parte de un de los lados, de un de los momentos de la abstracción, con una cualidad distinta del valor. ¿Sí? La multiplicidad del mundo es creada como parte de la dinámica de valorización y es contradictoria en relación al polo del valor. Y para ser apreendida por el sujeto como un trabajador que tiene un doble también, mismo que lo sea el sujeto del conocimiento, ¿sí? Eso incluye ya la contradicción entre sujeto y objeto, y Kurtz y Postone son muy cerca de Adorno en relación a esta formulación acerca de la contradicción sobre sujeto y objeto. Pero el doble es muy importante acá. Entonces, esa multiplicidad hay que ser mirada en su negatividad también para que logremos alcanzar la radicalidad de la crítica que ellos están nos sugerindo, ¿sí? Tendría que desarrollar un poco más, pero ahí falaría mucho y hablaría mucho, entonces te paso la palabra para que pueda comentar un poco más eso, y creo que otras personas que van a hablar podemos desarrollar la charla y quizá vuelvo de nuevo después un poco adelante. Gracias. Y muchas gracias de nuevo. Esta discusión es muy, muy relevante. Muchas gracias, Fabio. Quisiera comenzar, no sé, digamos, por qué, quizás en esta parte que tú señalas, en la donde digo que hablo del sujeto, puede parecer contradictoria en el sentido de que estoy planteando una oposición entre lo concreto y lo abstracto. Quizás es posible cuando hablo ahí en la parte donde digo que en el sujeto reside como la utopía. Me parece que ahí sí hay un problema, pero yo realmente no comparto la idea de que lo abstracto se contraponga a lo concreto. Es decir, me parece que en ese sentido Postone es muy importante y no podemos pensar la emancipación a partir de lo concreto, lo cual para mí es tremendamente problemático y también peligroso, digamos, los mismos, la interpretación que hace Postone del nacionalsocialismo, precisamente aparece el riesgo de identificar lo concreto como una postura emancipatoria. Eso es algo que yo no comparto con mis colegas del marxismo abierto. Me parece sumamente problemático este punto de partida. La multiplicidad, la idea de la posibilidad de conocer lo múltiple. No estoy tratando de decir que lo múltiple encierra la posibilidad de transformación de modo unilateral, sino que lo que estoy tratando de decir es el problema, es tratando de abordar el problema del concepto en la sociedad contemporánea. El problema de la estructura, el problema de la estructura del conocimiento mismo, el problema de conocer, de poder conocer, digamos. Si el problema del conocimiento, no trato de hacer un regreso a Kant, sino que trato de pensar que la dificultad del conocimiento es algo históricamente constituido. En ese sentido, me parece que Adorno nos abre paso en esto. El tema de llamar nuevas lecturas de Marx y borrar sus diferencias, ese es un problema que sí me preocupa, muchísimo. Pero cómo abordar analíticamente estas perspectivas y yendo más allá de las puras contraposiciones, digamos. Cómo tratar de comprenderlas globalmente es uno de los problemas que yo enfrento
y no intento caer en una síntesis, trato de ir sorteando este tema de poner todo junto como que si no hubieran diferencias. Esto es algo que sí me preocupa y intento ir más allá de esto. Claro que tengo que seguirlo trabajando, ¿verdad? Pero sí me parece importante para mí, digamos, este artículo lo que intenta es reflexionar, es tratar de ver hacia dónde van estas perspectivas. Entonces creo que se tiene que hacer en ese sentido porque abre luz sobre otros temas y no nada más ubicarme, como les decía, ubicarme desde un punto de vista único y criticar nada más a las otras perspectivas. Esto me parece que es problemático también. Ahora bien, me perdí un poco en lo que me decías de la mercancía, eso por el tema del idioma. No sé si me lo quieres decir otra vez, ya que intenté responder a estos cuestionamientos tan importantes que has planteado. Te regreso la palabra. Bueno, he intentado explicitar que para Kurtz, Roswitha y Poston, a contradição não se dá solamente entre sujeito e objeto, isso é como uma consequência, ¿sí?, de la contradição própria de la forma social entre el doble de la mercancía, isso já é aí contraditório, e el doble caráter del trabalho, que são, sim, valor e valor de uso, trabalho abstrato e trabalho concreto. Eles são, para eles, contraditórios, sim. Não estão aislados, são como, sim, dois polos dialéticos. Sim? Então, é daí que é assim que se formula a contradição do capitalismo para estes autores, e não somente entre sujeito e objeto. Claro, está como imanente a este doble caráter de la mercancía y del trabajo, ¿sí? Pero yo puedo desdobrar eso un poco más después. Hay otras personas que quieren hablar y puedo intentar como volver un poco más adelante. Creo que eso sea central, ¿sí? Cuando mira solo para sujeto y objeto, se pierde este doble caráter aí, que é fundamental para Kurtz, Roswitha e Poston. Quizá seria mais interessante chamar estas formulações de críticas contemporâneas ao trabalho do que novas leituras de Marx, porque creio que se borra a diferença entre estas três leituras que você ha tratado e a nova leitura, que se autodesigna a nova leitura de Marx. E quando se perde esta diferença, se perde a diferença entre estes autores e o que você ha tratado como a contradição em Adorno. A nova leitura de Marx reduz Adorno. Para mim está aquém de Adorno, sim, pero hay que aprofundizar a diferença entre Poston, Kurtz e a nova leitura de Marx para compreender essa diferença. Então, não é solamente um problema de como chamar, como designar, sim? E como Kurtz critica Heinrich, por exemplo, e a leitura de Heinrich desde Adorno e de Backhaus e Reichelt desde Adorno, como em El Dinero Sin Valor, como em El Texto La Substancia del Capital, e em El Texto Gris es el Arbor Dorado de la Vida e Verde es la Teoría. Aí, Kurtz hace uma formulação sobre sujeito e objeto desde Adorno muito importante. E creio que traria muitos elementos a você para profundizar suas críticas e estudos e investigações. Gracias, Fabio. Sí, es el problema de la designación, digamos, llamar críticas contemporáneas al trabajo también
siempre, digamos, está este problema de cómo llamar a las cosas, digamos, en el sentido de que igual ahí estaría, no es la misma la crítica que hace Kurtz y Postone al trabajo, que es la crítica del marxismo abierto. Son radicalmente distintas, digamos. Ya lo has traído tú al tema el trabajo concreto y el trabajo abstracto, que yo creo que para Holloway son básicamente dos tipos de trabajo y los contrapone uno al otro, aunque él diga que no, él dice que no, pero sí está ahí presente esta cuestión. Entonces, el problema de la designación, creo yo, el problema de lo conceptual para comprender lo múltiple siempre es un problema. Y no, yo no creo que haya, digamos, una oposición entre objeto y sujeto en términos de la sociedad, es decir, que el sujeto simplemente contendría, digamos, las posibilidades, es decir, una dialéctica entre la estructura y el sujeto que lo niega. Eso me parece problemático, porque concibe a la sociedad como una sociedad unidimensional, y luego vienen los riesgos de si establecemos en el sujeto puramente la emancipación, pueden resultar en una concepción antropológica del sujeto, es decir, que existe una naturaleza humana que es buena y se contrapone a esta sociedad unidimensional. Yo creo que es clave lo que tú has dicho de la mercancía. Debo hacerlo más explícito, la contradicción que existe, y yo creo que Adorno lo que trata de decir es que el sujeto está mediado por el objeto y el objeto está mediado por el sujeto. Y eso es muy importante, me parece. Es muy, muy importante tratar de entender cómo se desarrolla esta mediación. Pero bueno, dejo el micrófono a otras preguntas, si las hay. Daniel. Hola Alfonso. Mira, yo voy a intentar como dialogar con Fabio, con una cuestión que Fabio planteado, sí, este verbo, planteado, pero de un otro modo. Yo voy a hablar un poquito más de Postone. Sin embargo, Postone, Kurtz tienen puntos de contacto, pero también diferencias. Pero acá yo voy a quedar con Postone, sobre todo porque yo pienso que tu artículo tiene una pregunta central sobre el deber, sobre lo que sobre la emancipación, sobre lo que puede vivir, sobre las posibilidades de lo no idéntico, ¿sí? Y creo que la distinción que Fabio ha hecho me ayuda a pensar en el problema, porque sí creo que usted tiene una pregunta sobre el conocimiento, bueno, y a partir de esta pregunta sobre el conocimiento va a intentar pensar los límites que la crítica del valor o la crítica del valorización tiene con relación a este problema del pensamiento. Pero lo que dijo para Pedro, distinguiendo la idea de la concepción de crítica de Postone y de crítica de Adorno, ¿sí? Sí, eso es curioso, porque es gracioso, porque estábamos charlando un mes atrás sobre este problema en Postone, porque lo que ocurre es que Postone está reivindicando una categoría de entendimiento que sea capaz de aprender el doble del trabajo y el doble de la categoría, el doble de la mercancía, ¿sí? Por lo tanto, él es
es verdad, él no está interesado en encontrar una otra manera de comprender el objeto, porque no es una pregunta sobre el objeto, pero su intento es de buscar la categoría más precisa capaz de aprender el doble de la mercancía del trabajo. Y yo pienso que entonces eso es una cosa, pero eso no es más importante lo que me gustaría decir. Pero que tiene que ver con el no idéntico. En ese punto yo pienso que es diferente de Kurtz mismo y de Roswitha, porque Postone tiene en su libro una discusión sobre el no idéntico, ¿sí? Y creo que la idea de la dinámica temporal del capital es fundamental para se pensar en lo no idéntico. Y yo pienso que lo modo como tú presentas la dialéctica entre la estructura o capital como concepto es como tiene me suenó como estático, porque lo que Postone está diciendo es el facto de que la productividad se aumenta, hay un despliegue, no es despliegue, como el valor y la materialidad sin embargo, valor y valor de uso son contradictorios en su constitución, ¿sí? Pero el facto de que la dinámica temporal aumenta la productividad de trabajo, eso hace con que la riqueza material y el valor se quedan completamente distintos, como por decir, una completa no identidad entre ambos. ¿Sí? El portugués es muy malo. Sí te entiendo casi todo. Lo que no te entiendo es por qué yo lo presento estático. Quizás eso me falta para comprender mejor. Solo porque yo pienso que la idea de Postone, la idea de que la diferencia entre, por ejemplo, la masa de dinero y la masa de valor y la materialidad producida, estos niveles que son no idénticos entre ellos tienen la posibilidad de aprehensión de esta diferencia que tiene que ver con la contradicción que Fabio ha dicho. Él está como enraizada en la dinámica temporal. Lo que quiero decir es que yo pienso que podría ter explorado el no idéntico que tiene Moix, que no es la categoría de capital, es una categoría contradictoria y por lo tanto en la dinámica temporal de la modernidad y de la modernización, la categoría de capital no más en cierto sentido, no más corresponde a su concepto, en cierto sentido, porque no hay más substancia. Mira, la discusión de la substancia no es exactamente la discusión de Moix. Bueno, pero yo pienso que hay algo importante acá para buscar el no idéntico en la propia dinámica. Yo me acuerdo de charlarmos de eso en Chicago, que tenía que ver con la idea de que la categoría, no el concepto, pero la categoría en su constitución es contradictoria y que por tanto la dinámica temporal hace como que aprofundiza la contradicción, ¿sí? Y la contradicción en los términos de Moix, la aprofundización de esta contradicción es la posibilidad del no idéntico emergir. Y sé que no es exactamente la perspectiva de Kurtz y de Roswitha, pero creo que podría
buscar este problema de Moshe para dialogar con el problema que está planteando, ¿sí? Que como no hay contradicción, yo estoy te diciendo, hay un modo de presentar la contradicción y la posibilidad de la emergencia de lo no idéntico que creo que podría contribuir para su esfuerzo de ampliar estas críticas contemporáneas del trabajo, así como no sabemos mucho cómo decir, pero yo comprendo lo que Fabio ha dicho sobre eso, porque es un término que tiene mucho que ver con un grupo específico de autores, ¿sí? Entonces, bien, yo paro por aquí. Pienso que el problema que me gustaría de plantear para ti, así que leí su artículo, es esa. Bueno. Gracias, Daniel. Mira, yo pienso que en primero, digamos, el problema de lo no idéntico en Moshe, en Postone, no tiene que ver con el conocimiento. Tiene que ver, él no lo articula a partir de este punto de vista. Y es una teoría, su teoría, la teoría de Moshe Postone, es una teoría con unas pretensiones enormes, ya que él no solo está diciendo que el concepto que no solo está buscando un concepto que entienda la mercancía y el trabajo como una praxis y como una mediación social generalizada, sino que Postone sí quiere comprender la sociedad en su conjunto, es decir, sus fundamentos y cómo se mueve esa sociedad, y eso nos va a permitir, para él, no solo va a permitir entender la sociedad para el pasado, sino yo creo que Moshe sí tenía una idea de la posibilidad de que una teoría crítica pudiera hacer predicciones. Eso, si no, ¿cuál es el sentido de pensar una dinámica? Pero yo creo que ahí no está planteado el problema del conocimiento. Digamos, ahí no está, en la perspectiva de Moshe no está planteado el problema del conocimiento. De hecho, su idea precisamente de autorreflexión de la teoría es una idea que introduce la especificidad de la teoría solo para conocer la sociedad, no para conocerse a sí misma, digamos. Entonces yo creo que el no idéntico de Moshe no nos permite ver el problema del conocimiento. Digamos, me parece a mí que hay un límite en el problema de lo no idéntico de Moshe. En su idea de lo no idéntico no nos hace llegar al problema central del conocimiento, porque para él, de hecho, se puede conocer, digamos, se puede conocer todo. Y de hecho, una teoría realmente potente es la que conoce. No es la que plantea límites al conocimiento, sino es la teoría que conoce. Entonces ahí no está planteado ese tema del mismo modo que creo yo que se plantea en Adorno, que sí pone en cuestión hasta este tema. Por eso Habermas decía que Adorno se había metido en un callejón sin salida, es decir, que minaba sus propios fundamentos. Digamos, cuando tú minas, comienzas a decir, cuando socavas, no sé si se entiende esta palabra, cuando comienzas a preguntar por si podemos conocer, pero este conocimiento ya no es un conocimiento, ya no es una pregunta como la hizo Kant, sino es una pregunta que tiene que ver con la constitución social es decir, que la dominación frena la propia posibilidad de conocer. Entonces, digamos, para Habermas, esto era un problema, digamos, Adorno estaba minando sus fundamentos. Pero yo creo que no, yo creo que si eso nos permite radicalizar la crítica. Yo creo que fíjate, eso es una cuestión que yo no lo podría decir con toda la certeza, pero yo creo que Moshe estaba de acuerdo
con Habermas en este sentido, que Adorno estaba metido en callejones sin salida. Estaba metido en callejones sin salida, y por eso la idea es de replantear una teoría de la sociedad mucho más potente y que nos permita pensar también la emancipación y que sitúe los elementos dialécticos en la propia sociedad y no en un poco lo que quizás decía Fabio de hacer falsamente una contraposición entre sujeto y objeto, sino que los elementos dialécticos para la transformación deben estar situados en la propia sociedad, de tal manera que la sociedad no se tenga que pensar en términos unidimensionales. Bueno, perdón, me fui un poco de los temas, o no sé. Pedro, posso só falar um negocinho? Pero yo comprendo que no es el intento principal de Moix, una pregunta sobre el conocimiento, pero es una pregunta sobre la crítica, ¿no? Sobre la posibilidad de la crítica. Y yo pienso que lo que está planteando es como preguntar sobre dónde está la posibilidad de la crítica. Y yo comprendo que su interés, no interés, pero su intento es como encontrar una manera de conocer que sea crítica también, ¿no? Entonces, a mí me parece que no es una pregunta sobre el conocimiento, pero una pregunta sobre la posibilidad de la crítica. Y por tanto, enraiza en la dinámica temporal. Pero me ha comprendido su posición. Gracias, Daniel. Pedro. Bueno, le siento mi horrible castellano, pero muchas gracias por las respuestas y por el diálogo. Yo quería insistir un poco sobre esta cuestión entre el pensamiento, la crítica y Postón y la crítica del valor decisión o del valor disociación. Yo no sé si yo estoy en acuerdo con Daniel y con usted, Alfonso. Yo comprendo que puede tener Postón una... Pedro, perdona que te interrumpa, es que no te entendí. ¿No estás de acuerdo con Daniel o estás de acuerdo con Daniel? No estoy de acuerdo ni contigo y ni siquiera con Daniel. Es un tercer camino, otra cosa. Claro, adelante. Y en este caso la relación con Adorno y la crítica del valor es muy importante porque Adorno tiene una ambigüedad. Él piensa que el valor es una imposición, pero al mismo tiempo tiene una promesa, una posibilidad de la realización de lo justo. Esto aparece en la dialéctica negativa, pero no es esto que es el interés de Postón y de Kuss. Son intereses diferentes. Yo creo que Postón es muy distinto de Adorno. Yo pienso que Postón también, como Holloway, es muy más acerca de Marcuse. No tiene un sujeto revolucionario, pero tiene la posibilidad inscrita en la dinámica inmanente del sistema, y esta posibilidad pasa necesariamente por la apropiación y por el fin del trabajo como una cosa positiva, en que las máquinas podrían hacer eso que nosotros estamos sometidos hoy. Pero la manera que Postón llama este procedimiento de crítica es una terminología que viene de Adorno. Él llama de crítica inmanente negativa para hacer la diferencia con Habermas,
que tiene una crítica de la ideología, una crítica que tiene una positividad que es contrapuesta a un padrón de normatividad que es contrapuesto a esto que es ahí. Postone, de su parte, él hace una crítica que es de lo que es con vistas en lo posible. Y él llama esto de una crítica inmanente. Entonces tiene una cuestión del conocimiento. Él dice que la teoría de él tiene la posibilidad de contribuir para una teoría crítica del conocimiento e incluso una crítica que es muy limitada del punto de vista de la crítica de la ciencia. Es muy limitada en Postone la crítica de la ciencia. Kurz, Roswitha, no llaman el procedimiento de crítica imanente, también no llaman de crítica imanente negativa. La crítica imanente para Kurz, Roswitha, es una crítica que no es anticapitalista en el límite. Por eso ellos dicen la crítica categorial, en el sentido que Fabio ha hecho la énfasis, que tiene que hacer cuestionar la realidad en su totalidad, pero también en su particularidad, en el carácter concreto de esta realidad, como ela aparece a nosotros. Entonces, el procedimiento de la crítica que hace Postone es muy diferente del procedimiento que hace, de la manera que es la crítica en el límite para Postone, es muy diferente de lo que es la crítica para Kurz y Roswitha. Y Kurz él ha hecho él cambió un poquito en el colapso y los primeros libros. Él tenía un pensamiento más acerca de Postone, yo creo, pero él ya hace una crítica de la crítica inmanente. Y en este sentido, la crítica es para Adorno, es para las nuevas lecturas y es también posible para la crítica al Postone, que no lleva a cabo, en este sentido, la negatividad de esta sociedad y apuesta aún en la inmanencia del sistema y en la posibilidad de una apropiación. Yo pienso entonces que tiene ese aspecto que es muy, muy diferente. Si usted puede hablar un poquito, muchas gracias. Sí, creo que te he entendido. Creo que tus comentarios se centran en la idea de cómo concibe la crítica Postone. Sabemos, ya lo has mencionado, crítica inmanente. Adorno también hacía mucho énfasis en la idea de crítica inmanente y te menciono que el marxismo abierto también tiene su concepción de crítica, pero es como crítica dominen, es la crítica del Marx de los manuscritos, digamos, que me parece profundamente problemática. Es todo un tema ver si realmente Postone y Adorno tenían la misma idea de crítica. A veces me parece que sí, pero a veces también me parece que no. Me parece que la idea de crítica inmanente en Postone, como tú bien lo has dicho, desde hace ya algún tiempo también yo lo he pensado, que Postone se acerca más a Marcuse también. Se acerca muchísimo más a Marcuse. Y
no sé si él tenía, digamos, como una lectura tan detallada de la dialéctica negativa, aunque he de decir que el último seminario que él impartió en Chicago fue sobre el tomo 3 del Capital, y él decía que su próximo seminario quería hacer algo sobre dialéctica negativa. Así que eso dejaba como abiertas las puertas a esta pregunta. Entonces, yo desconozco la crítica que hace Roswitha y Kurtz, o principalmente Kurtz, lo has dicho tú, a la crítica inmanente. No sé dónde se encuentra este tema, me gustaría mucho saber dónde, muy interesante, ya que en estas lecturas, le voy a llamar así como dice Fabio, contemporáneas del trabajo, hay distintas perspectivas hacia la crítica, y este es un tema muy, muy importante, y me parece que hay que desarrollar, y yo creo que Postone, Marcuse, en El hombre unidimensional principalmente, también intentó ver una dinámica del capitalismo, esto lo sabemos, y sí tenía, digamos, habló de que en la misma dinámica estaba la propia posibilidad de abolición del trabajo, en el mismo desarrollo de las fuerzas productivas, de la ciencia y la técnica, y Postone hacía mucho énfasis en eso. Entonces, ahí hay un acercamiento muy fuerte hacia Marcuse. Espero haber podido responder a tus preguntas y comentarios muy interesantes. Gracias. ¿Puedo hacer una colocación? ¿Hay alguien? No, puede falar, Carol. Buenas tardes. Creo que nadie. Muy bueno encontrar otra vez con usted, Alfonso, mismo que por acá. Y me interesó mucho su texto y gracias por hablar con nosotros. Voy a intentar partir de la charla que ya está en camino. Los compañeros hicieron un esfuerzo importante de distinción de las posiciones de los autores que están en la discusión. Voy a intentar hacer un camino distinto, pero para agarrar temas semejantes. Voy a partir de una frase de su texto, donde usted dice: no obstante, tanto Postone como Kurtz vuelven al momento objetivo de la sociedad en una identidad. Me gustaría saber, adelante de este pasaje, cómo estás interpretando el carácter de la contradicción que ya fue aquí tematizada especialmente por Fabio y Daniel. Por un lado, la contradicción del doble de la mercancía, y por otro lado, la contradicción del propio capital en proceso, como un proceso que siempre se nega a sí mismo, ¿no? Y que va a implicar en el decorrer del proceso un despliegue, como argumentó Daniel. Entonces, si estos dos autores vuelven al momento objetivo en una identidad, me gustaría preguntarte cómo interpreta el carácter de estas dos contradicciones que están en el pensamiento de Marx, y que de manera distinta estos dos autores trabajan con profundidad. Igual, complemento esta pregunta inicial pidiendo que hables un poquito cuál es el papel que ve o carácter que ve para la discusión de disociación en Roswitha, para pensar igual, cuando afirmas que hay una identidad en el momento objetivo, ¿cómo está interpretando esto que Roswitha plantea de la disociación? Que me parece que es una clara atención a esta nueva identidad. Después de eso, me quedé refletiendo que en el pensamiento de Kurtz hay una reflexión importante acerca
del papel del trabajo como una mediación para pensar tanto la práctica cuanto la práctica teórica, o sea, la crítica y nuestra relación con el conocimiento. Entonces, especialmente en este texto gris que Fabio ha mencionado un poquito más temprano, gris el árbol, y por adelante es un nombre muy largo, Kurtz está trabajando la idea que la propia práctica teórica está como sometida, no sería exactamente la palabra, pero solo puede meterse en procesos, solo puede reproducirse mediante las propias formas de abstracción del trabajo. Entonces está pensando que hay un ámbito en que práctica social y el problema del conocimiento se encuentran, y por esto me parece que para Kurtz no es válida una pregunta epistemológica propiamente, porque está explorando este encuentro entre producción del conocimiento, crítica y práctica social, volviendo arriba una crítica de estos dos ámbitos a partir de su reproducción como trabajo. Y su reproducción como trabajo regresa al problema del doble del trabajo, y igual regresa al problema de la propia reproducción del capital, que va tornando el trabajo como descartable. Entonces, hay dos medidas de esta contradicción: la contradicción del doble y la de la dinámica temporal. Es difícil pensar en el método de entrenada. Entonces voy a parar por acá y conversemos acerca de eso. Pienso más un poquito otras cosas y después vuelvo a charlar contigo. Muchas gracias. Caro, ¿podrías repetir? Perdón, tengo que aprender portugués. Esto es una cosa muy importante. ¿Podrías repetir el inicio? Es que entiendo lo que me dices, de que por qué yo digo que, digamos, en el concepto de sujeto automático de Kurtz y Postone hay una identidad. Lo que no te comprendí es el punto de la contradicción, digamos, si pudieras decirme un poco más para que yo pudiera responder mejor. Perfecto. Estaba te pidiendo que profundices un poco más tu presentación. No es exactamente una pregunta, es adelante de esta reflexión que ha traído. ¿Cómo ves el carácter que tiene en la discusión que estamos teniendo? Por lo menos estos tres niveles del problema de la contradicción. Un del doble, otro de la contradicción de la dinámica temporal, que es el capital en proceso negando a sí mismo. En tercer lugar, de la disociación. Todos ellos se refieren, de mi punto de vista, a no idéntico. Entonces me gustaría comprender cómo está entendiendo que la idea del sujeto automático está amparada en la identidad y solamente. Okay. Y después, para el final de la pregunta, cuando te estaba hablando del trabajo como la forma, la categoría articuladora para pensar tanto praxis social como conocimiento, me gustaría igual saber qué piensa de la discusión del sujeto sujetado en Kurtz. Bueno, en primer lugar, una de las cuestiones que has dicho que me parece sumamente importante es que la pregunta por el conocimiento en la sociedad capitalista no es una pregunta filosófica, digamos, por decirlo así, o epistemológica. Es una pregunta por la sociedad, digamos. En ese sentido me gusta cuando Adorno dice: la crítica del conocimiento es una crítica de la sociedad. Entonces, ya que hay la pregunta por el conocimiento, es la pregunta por cómo se ha constituido socialmente.
esto es para mí clave. Ahora, el tema de la contradicción, digamos, yo creo que el tema, esta es una pregunta muy importante, digamos, porque la contradicción, yo creo que cuando uno se pregunta por la contradicción, no solo se debe preguntar también por la naturaleza de esta contradicción, digamos, cómo es esa contradicción, ya que la contradicción no es simplemente un antagonismo, digamos, es decir, pensar que el valor se opone al valor de uso y por lo tanto el valor de uso reside el momento emancipatorio, sino que en ese sentido el carácter de la contradicción implica una dinámica histórica, un movimiento que eso, digamos, yo lo comparto mucho con Postone, que nos da la posibilidad, digamos, de pensar lo que puede ser a partir de lo que es, digamos. Entonces, aquí hay un aspecto de la contradicción que vale mucho la pena desarrollar, al menos como Postone lo desarrolla, pero el problema que yo veo, digamos, con la noción de sujeto automático es que no es, digamos, en el sentido, lo idéntico no está en el sentido de suprimir la contradicción, sino de pensar en que el propio capital, digamos, para mí la pregunta es si el capital realmente, hasta dónde es automático, digamos, es completamente automático o es automático hasta cierto límite. ¿Por qué me parece que es automático hasta cierto límite? Porque precisamente esa automatización finalmente está compuesta de sujetos. Y eso no quiere decir que los sujetos sean el puro antagonismo, pero si hay, digamos, si el sujeto merece, el sujeto me parece que no solo se puede pensar como sujetado, porque si solo pensamos como sujetado a los sujetos, ¿dónde está precisamente la posibilidad de transformar el mundo? ¿Residiría en la propia objetividad nada más? Yo creo que en ese sentido, yo creo que eso es lo que hace mucho. La categoría de sujeto automático lleva a pensar que las posibilidades de la transformación están en la pura sociedad, y yo creo que yo creo que el sujeto siempre es un límite para la sociedad, aún estando sujetado, digamos. Pero vale la pena, digamos, no se debe perder la idea de esta automatización, porque efectivamente sí hay una autonomía, sí hay cierta autonomía, pero a mí me parece problemático pensarlo como puramente automático, me parece como una invasión del fetichismo en el puro pensamiento, digamos, asumir algo por completo que aún no se realiza por completo, que no puede realizarse por completo. Entonces, en ese sentido me parece identitaria, digamos, la reducción de toda la sociedad a pensarse, o del capital, digamos que es también una categoría de la sociedad, como sujeto automático. Entonces, a mí me parece que hay un límite en esta idea del sujeto automático. Bueno, eso en tantos temas tan complejos, digamos. Pues aquí me quedo en esta. Y gracias a ti, igual que gusto verte y discutir otra vez contigo. Eu não vejo ninguém inscrito. Alguém quer fazer uso da fala? Yo me tengo que desconectar en unos minutos a las 3 de acá. Ya son las 5 para ustedes. Tudo bem. Entonces, pues me encantó esto.
Me encantó mucho esto, o sea, esta discusión estuvo realmente muy bien Tiene que irse. me tengo que ir ahorita ya, y quisiera volver, ojalá me invite Fabio otra vez. Qué lástima, porque creo que ahora llegamos a un punto que nos gustaría Sí. mover. Tengo que irme ya ahora. ¿Qué lo haces? No, Alfonso, no se va. Pero creo, no lo sabía que tenía que irse, pero bueno, como en 2 semanas Jordi viene y gustaría mucho que usted pudiese también venir, Alfonso, porque creo que muchas cuestiones serán próximas de las que hemos discutido hoy, porque Jordi también viene de Adorno y hace una interpretación de Adorno también cerca de la crítica del valor, es traductor de la crítica del valor en España. Entonces creo que usted también podrá nos ayudar mucho con la conversa, con la charla con Jordi. Jordi también no viene viernes en 2 semanas, pero sábado. Entonces todos, por favor, se atenten para eso. Y no a las 3 de la tarde en Brasil, pero a las 2 de la tarde en Brasil, porque ellos está en España como 5 horas adelante de nosotros. ¿Sí? Y no para quedar con la última palabra, pero como tiene que salir, creo que sería muy importante atentar para el doble de la contradicción del trabajo acá en Kurtz, en Poston y en Kurtz, porque ahí está ya contenida la formulación acerca de la contradicción del conocimiento y de la contradicción entre sujeto y objeto. Como he intentado hablar, y Carol también, creo que tenemos mucho acuerdo en esta formulación, mismo porque partimos de Kurtz y de ese texto gris, es el árbol dorado de la vida y verde es la teoría. Ahí está la crítica del conocimiento de Kurtz. No lo sé si hay en español, pero hay en portugués. Y hay muchas respuestas para algunas de las formulaciones que usted ha hecho en su texto y he sentido mucha falta, ausência de uma discussão sobre esse doble del trabalho aí, porque de ello se desarrolla la crítica del conocimiento en Kurtz. Entonces, no es que no la hay, pero de una manera distinta, muy central, ¿sí? Entonces, sujeto siempre es derivado de las abstracciones modernas y ahí se va. Entonces, pero no podemos continuar. Entonces, muchas gracias. No, muchas gracias a ustedes y yo vengo en 15 días. Y no, les 15 agradezco días, enormemente la lectura y me dio mucho gusto ver a queridas amigas y amigos. Y quizá también en un mes, porque después Robson vuelve acá en 2 de julio y la discusión será como las mismas cuestiones también. Entonces creo que... Pero todo en portugués ahí. Es más difícil para más usted. difícil. En un mes. Bueno, muchas gracias, Fabio, y a todas y a todos. Muchas gracias. Muchas gracias a usted. Muy bueno verte. Besos. Extraño, hermano. Muchas gracias, Alfonso. Igual.